En el año 1969, un hombre llamado David está sentado con sus hijos para dibujar sus retratos. De repente, son interrumpidos por su esposa Jessica, quien les recuerda que es hora de irse. La familia se lo pasa genial en el cine, pero al salir, una pareja los detiene porque conocen a David por las noticias. Se sorprenden de lo real que parece e incluso le tocan la mano, comentando que está dormido ahí arriba en este momento. David quiere contarles cómo funciona el proceso, pero Jessica los interrumpe y la familia se va a casa. Afuera de su hogar, Jessica nota una camioneta extraña estacionada cerca, pero decide ignorarla por el momento. Más tarde, la pareja acuesta a los niños y luego pasan un grato momento bailando juntos. Las manos de David se ponen traviesas, poniendo a Jessica en un estado muy íntimo, para finalmente llegar al apogeo. En ese momento, el reloj de pulsera de David comienza a sonar y le afirma que debe irse. Mientras tanto, Cliff vive una vida más tranquila con su esposa Lana y su hijo Henry. Recientemente se mudaron al campo para estar lejos de las multitudes, pero Henry es frío y bastante distante con su padre. Viven una vida bastante aburrida, con Cliff pasando el día haciendo tareas domésticas, y solo habla con Lana para pequeñas cosas como preguntar si la cena está lista. Lana obviamente parece aburrida, y tal vez incluso deprimida. Mientras se ocupan de los platos sucios, el reloj de pulsera de Cliff también suena, y él también tiene que regresar al trabajo. En ese momento, tanto Cliff como David corren a una habitación secreta de la casa, se sientan en sillas especiales y presionan las contraseñas, lo que les permite despertarse dentro de una estación espacial. Resulta que están a mitad de camino de una misión de 6 años al espacio profundo, pero para seguir pasando tiempo con sus familias, hay copias robóticas de ellos llamadas réplicas, en la Tierra. Los astronautas pasan su tiempo libre con su conciencia conectada a esos robots, y solo se despiertan cuando hay algo que cuidar en la estación, o estar al día con el mantenimiento de las máquinas y sus cuerpos. El día de hoy han regresado debido a una advertencia. Cliff se quita todos sus objetos personales, incluida la etiqueta que lo conecta con su réplica, y se pone su traje espacial antes de salir a trabajar en las reparaciones. Afortunadamente, no es nada grave, y con la ayuda de David guiándolo a través de las comunicaciones, Cliff termina en unos minutos. Luego, los hombres charlan un momento antes de regresar a sus vidas en la Tierra. Cliff regresa para saludar a Lana, que está en la cama leyendo. Su esposa quiere organizar una fiesta para así conocer mejor a sus nuevos vecinos, pero Cliff duda y promete que lo pensará. Sin embargo, Lana sabe que finalmente dirá que no. Mientras tanto, David se despierta repentinamente por unos ruidos que vienen del piso de abajo. Agarra un bate y muy lentamente se dirige a la sala de estar, donde se sorprende al encontrar un grupo de activistas extremistas, similares a la secta de Charlie Manson. El líder, Kappa, dice que David es una abominación, y que su grupo tiene la misión de hacer la obra de Dios. Al parecer quieren ver la máquina, e ignorar la petición de David de que se vayan. David intenta defenderse sin éxito, y lo rodean agresivamente para empujarlo contra el mostrador, donde Kappa agarra un cuchillo y le corta el brazo. Obviamente, David no sangra, y Kappa se queda mirando lo extraño que es esto y le dice a David que no es natural. Luego, Kappa agarra un martillo para golpearlo en la cabeza, y David de repente se despierta nuevamente en la estación espacial. Entrando en pánico, David inmediatamente reinicia la máquina y se conecta nuevamente al robot, solo para encontrarse atado en un sofá. La pandilla ha capturado a su familia, y Jessica les muestra sangre en su mano para demostrar que son reales, pero Kappa no necesita esa prueba. Sabe que su esposa y sus hijos son personas reales, pero todavía piensa que son pecadores por formar una familia con una abominación. Ahora David tiene que ver cómo la despiadada secta procede a asesinar a su familia, esparcir su sangre por las paredes, y luego encender un fuego para quemar los cuerpos y la propia réplica. En la casa de Cliff, recibe una llamada en medio de la noche sobre lo sucedido. Regresa a la nave espacial, donde encuentra a su amigo devastado por el dolor. David no quiere hablar con Cliff, y le grita pidiéndole que lo deje en paz. Cliff se conecta nuevamente con la Tierra y le cuenta a Lana lo que sucedió, pero ella ya está viendo las noticias en el periódico de la mañana. Dice que llamó al control terrestre, pero solo le dijeron que le dé espacio a David. También se entera de que los delincuentes se entregaron a la policía. A Cliff le ofrecieron guardias para la casa, pero los rechazó porque no cree que los puedan encontrar allí. Le preocupa el hecho de que David estará solo y aburrido en la estación, y Lana se pregunta por qué no pueden hacer una nueva réplica. Aparentemente es imposible sin tener el cuerpo real para copiar, pero incluso si pudieran, David no tiene nada a lo que regresar. Cuando Cliff regresa a la estación, está realmente preocupado, pero aunque David habla menos, no muestra ningún otro signo extraño. Una mañana, Cliff lee en el periódico que la familia de David tendrá un funeral televisado, y se da cuenta de que David tendrá acceso a él. En la estación, David asiste solo al funeral, lo que empeora su depresión. Pasan los días, y el aislamiento y la falta de nada que hacer, empiezan a pasarle factura a David, que poco a poco va perdiendo la cabeza. Una tarde mientras pesca con su hijo,
Cliff recibe un informe de emergencia sobre un problema en una esclusa de aire. Cuando llega a la estación, encuentra a David encerrado en una habitación en un estado de trance, casi como si estuviera tratando de poner en peligro la misión o terminar las cosas por sí mismo. Cliff fuerza la puerta para abrirla, e inmediatamente revisa a su amigo, pero David dice que está bien. Cuando regresa a la Tierra, Cliff comparte sus preocupaciones con Lana. Si David hace algo para arruinar la misión, Cliff también sufrirá las consecuencias y tal vez incluso muera. Lana sugiere que debería dejar que David use el enlace de Cliff durante solo una hora, para poder tomar un descanso del aislamiento y respirar un poco de aire fresco, pero sin decírselo a su hijo Henry. Más tarde, Cliff regresa a la estación y mientras repasan los controles de rutina, Cliff le ofrece a David usar su enlace. David acepta de inmediato, pero Cliff primero regresa para decirle a Lana que David vendrá, por lo que debería ser amable con él. Luego, Cliff usa su etiqueta y envía a David con su réplica. Una vez en la Tierra, David tiene que tomarse un momento para acostumbrarse a este nuevo cuerpo. Lana le da una cálida bienvenida y lo lleva a caminar por el bosque, mostrándole su lugar favorito junto a un enorme árbol. David contempla el paisaje y los sonidos, maravillándose de los diversos insectos, el aire e incluso el tacto de las hojas. Todo esto es demasiado y termina llorando, por lo que Lana lo abraza para consolarlo. Después de que regresan, David echa un vistazo más a la casa mientras Henry observa desde adentro. Cuando David regresa a la nave, agradece a Cliff por la experiencia. Mientras Cliff se va a casa, David ya se siente un poco mejor, y su antigua inspiración vuelve para empezar a dibujar de nuevo. Pasan unos días y cuando Cliff regresa a la estación, David le muestra un dibujo que hizo de la casa, lo que impresiona a Cliff con lo preciso que es tomando en cuenta que lo hizo de memoria. David señala que si la familia compra algunos óleos, podría pintar un cuadro completo como regalo de agradecimiento. Por supuesto, necesitaría compartir el enlace nuevamente para eso, y entiende si Cliff no quiere hacerlo. Cliff promete pensarlo y regresa a casa para discutir los detalles con Lana, prometiendo que solo sería una hora una vez a la semana. Al principio, Lana duda, pero Cliff señala que pintar podría ser la terapia que David necesita, por lo que al final Lana acepta. La próxima vez que David se despierta en la Tierra, Lana ha preparado todo un decorado artístico además de un tocadiscos en el granero. David se da cuenta de que tiene un libro de ciencia ficción, y conversan un rato sobre el género antes de que ella lo deje trabajar solo. Por primera vez en mucho tiempo, Lana siente que ha tenido una conversación real. Los días pasan con los dos astronautas compartiendo el vínculo como acordaron, y pintar de nuevo claramente está teniendo un buen efecto en David. Al principio, Lana deja a David en paz, pero eventualmente hablan, y se acercan más, por lo que ella pasa tiempo en el granero mientras él pinta. Un día, David acerca a Lana para enseñarle cómo hacer un trazo en la pintura, y Lana se siente bien por el hecho de que el cuerpo de su marido la está tocando de nuevo. Cuando David está solo en la estación, comienza a dedicar su tiempo en dibujar retratos de Lana. Algún tiempo después, David convence a Lana para ir a la ferretería a comprar óleo para sus pinturas. Mientras Lana compra el óleo, David deja el auto y admira cómo es estar nuevamente en un pueblo. Una vez que Lana regresa, la lleva a la librería y le compra su libro de ciencia ficción favorito. La cajera lo reconoce, por lo que se hace pasar por Cliff, pero las cosas se ponen incómodas cuando ella menciona la tragedia de David, y Lana tiene que interrumpir la conversación. Regresan al auto y Lana le pone la mano en el hombro para consolarlo, sin alejarse cuando él la cubre con la suya. Más tarde esa noche, David regresa a la estación con más inspiración que nunca, y Lana no puede dejar de pensar en el cálido toque de su mano. La próxima vez que va, David finalmente termina la pintura dibujando a Lana en la entrada, lo cual a Lana le parece halagador. Luego David le pide a Lana que baile con él para celebrar, pero en medio de eso, sus manos comienzan a ponerse juguetonas. Lana lo empuja y corre hacia la casa, sin darse cuenta de que Henry está afuera mirando. David sigue a Lana, y dice que puede darse cuenta de que ella lo quiere por la forma en que lo mira, pero Lana lo pone en su lugar, señalando que ve a su esposo, y no al visitante que está adentro. Descorazonado, David regresa al granero y se sorprende al descubrir que la pintura ha sido arruinada. Henry está allí con pintura en la mano, por lo que David lo golpea por ello. El niño entra corriendo a la casa y cuando Lana se entera de lo sucedido, le dice a David que debe irse. Cuando David se despierta en la estación, no le cuenta a Cliff lo que pasó. Cliff regresa a la Tierra y tiene una discusión con Lana, quien está molesta porque un extraño golpeó a Henry, pero Cliff no ve el problema porque dice que conoce lo travieso que puede ser su hijo. Asimismo, quiere que David tenga un cierre, por lo que convence a Lana para que lo deje venir por última vez para terminar el cuadro. La próxima vez que David va a la Tierra, Lana se va con Henry, por lo que David trabaja solo. En la estación, Cliff descubre que la cinta de correr no funciona, por lo que tiene que buscar otra cosa que hacer. Entra en la habitación de David para mirar sus dibujos, y entre estos se encuentra unos de Lana sin ropa. De repente, David ve una alerta en su reloj y regresa a la estación, pero es solo Cliff, quien exige una explicación por los dibujos.
David intenta explicar que es solo una fantasía, y cuando Cliff lo golpea de todos modos, David le dice que él lo tiene todo pero que no le importa, lo que deja a Cliff pensando. De vuelta en la Tierra, Lana espera con Henry en el auto, esperando que David se desconecte, pero cuando regresan ven a Cliff. El hombre inmediatamente destruye la pintura en el granero antes de comenzar una discusión con su esposa. Lana jura que no hizo nada con David, pero también admite que tuvo algunas reacciones cálidas, pero eso se debe a que está aburrida y sola. Al darse cuenta de que no ha estado cuidando bien a su esposa, Cliff la abraza y se disculpa. Luego, cuando Cliff regresa a la estación, David también se disculpa, y pide una última visita a la Tierra para poder disculparse con Lana también. Furioso, Cliff lo rechaza e inventa algunas mentiras sobre Lana diciendo que David es asqueroso y una serpiente. Algún tiempo después, Cliff está en la Tierra tratando de ser un mejor esposo y padre. De repente recibe una alerta en su guardia, y se apresura a regresar a la estación, donde David le informa que algo se rompió afuera. Una vez más, Cliff deja sus objetos personales, se pone el traje, y va a comprobar los paneles de la estación. Sin embargo, no encuentra nada roto allí, y David no le responde a través del comunicador. Preocupado, Cliff intenta regresar y se sorprende al encontrar la puerta cerrada. Cliff comienza a gritar, y durante varios minutos no pasa nada. Una vez que finalmente se le permite volver a entrar, David dice que estaba en el baño y que la computadora envió un informe falso. Cliff encuentra esto sospechoso y cuando busca sus objetos personales, nota que su etiqueta no está allí. De repente, David saca la etiqueta de su bolsillo, y Cliff entra en pánico. El hombre agarra la etiqueta y regresa corriendo a la Tierra, donde se despierta y descubre su réplica cubierta de sangre. Aterrado, va a investigar, siguiendo un rastro de manchas de sangre hasta encontrar los cuerpos de su familia, lo que le provoca un colapso total. Momentos después, un destruido Cliff regresa a la nave espacial, donde un escalofriante David le ofrece un asiento. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.